Hey, ¿qué tal? Estás en NotiVinex y estas son las noticias más importantes del día en Venezuela. Como siempre, en la esquina superior derecha del video tenemos la tasa de cambio del dólar del día de hoy. Ya sin más dilación, comenzamos. Corrupción roja, las cabezas de la hidra del robo a la nación. Una de las mayores operaciones anticorrupción en Venezuela cumplió un mes en ejecución. En este tiempo, al menos 58 personas han sido detenidas, 59 si se toma en cuenta a Tarek El Aizami, quien está desaparecido y presuntamente detenido según fuentes extraoficiales. Los detenidos son en su mayoría funcionarios de la maquinaria burocrática roja, designados a dedo por los jerarcas que hoy les persiguen y encarcelan. Además, estos personajes fueron puestos tras las rejas por su vinculación con un desfalco y robo de proporciones bíblicas, el cual la Fiscalía todavía intenta entender y cuantificar, ya que cada día se descubren nuevas ramificaciones. Ya es bien sabido que el 17 de marzo, la Policía contra la Corrupción, un cuerpo del que nadie había oído hablar hasta ese día, emitió un comunicado pidiendo a la Fiscalía General de la República investigar a unos funcionarios, por supuesto, sin precisar quiénes eran o cuántos eran, por estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos. El escueto comunicado fue la caída en desgracia del número 3 del chavismo, Tarek El Aizami, quien renunció al cargo de ministro de Petróleo. Tras él, cayeron empresarios, jueces, diputados y funcionarios públicos de alto nivel que han terminado en prisión. El régimen aplica lo que ha denominado la justicia de medianoche, ya que los primeros implicados y detenidos fueron exhibidos por el canal de propaganda de Maduro, BTV, o VTV para los amigos peninsulares, mostrando a los chavistas corruptos, porque sí, eran chavistas, vestidos con uniformes naranjas mientras escuchaban las acusaciones que pesan en su contra. Esta exhibición imita el estilo estadounidense, quienes presentan a los recién detenidos con un atuendo del mismo color, algo raro en el país, ya que ningún preso carga este tipo de indumentaria. Esta dinámica se ha repetido a lo largo de estos 30 días, con la particularidad de que las detenciones, las presentaciones ante los tribunales y la actualización de detenidos e imputados se hace cerca de la medianoche. Además, la Fiscalía, mediante la red social Twitter, anuncia a la misma hora cuando han ejecutado detenciones, allanamientos y confiscaciones de bienes, transmisiones y publicaciones de comunicados que no establecen el número de propiedades confiscadas o a cuánto asciende el dinero robado. Las horas de la madrugada son aterradoras para los chavistas corruptos, ladrones y estafadores, ya que el Estado y gobierno que tanto defendían y del que se aprovecharon con creces, los está cazando a estas horas. Les retumbará en sus oídos las palabras de su máximo camarada rojo, Nicolás Maduro, quien ha prometido que va a aplicar todo el castigo a los funcionarios corruptos señalados. El fiscal general rojo y camarada de los chavistas corruptos detenidos, Tarek William Saab, aunque ha dado varias ruedas de prensa, siempre con medios de propaganda rojos o sumisos al régimen hablando sobre el tema, se ha negado a confirmar el paradero de su tocayo, Tarek El Aizami. Tampoco ofrece el balance de las pérdidas a la nación que ha ocasionado este pequeño pedazo de tramas de corrupción roja, porque apenas es la punta del iceberg de todo lo que han robado y desfalcado en estos 20 años de revolución. Alto, si te gusta lo que ves, te informa o al menos te entretiene, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de NotiVinex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video, o si prefieres, puedes seguirnos en TikTok o en Instagram, donde subimos resúmenes a diario de los videos largos que subimos aquí. Sin más, continuamos. El silencio ensordecedor que mantiene la alta cúpula roja con respecto al Aizami es paradójico. El número 3 de la nomenclatura criminal, quien hasta hace un mes era vicepresidente del área económica y ministro de petróleo y quien fue el responsable de firmar contratos con la petrolera Chevron, pese a estar sancionado y activamente buscado por los Estados Unidos por narcotráfico, simplemente desapareció después de renunciar vía Twitter. Desde aquel día circulan en Venezuela y en medios internacionales un sinfín de rumores y de informaciones extraoficiales sobre el paradero del Aizami. Todo ello sin que sus antiguos camaradas confirmen o nieguen algo. Existe en la actualidad un vacío de información similar al vacío de las arcas de Venezuela, expoliados por los chavistas. Además, el silencio del régimen acelera el aumento de estos rumores y se debe también a la tardanza de la Fiscalía en comunicar los avances de esta operación. Muchos de ellos son anunciados horas y días antes por diversos medios digitales locales. Las investigaciones han descubierto varias cabezas de la hidra de la corrupción,
confirmando, entre otras cosas, las denuncias que desde el mismo inicio del gobierno del régimen a principios de este siglo han estado haciendo sindicatos opositores sobre el mal manejo de dinero y recursos públicos en varias empresas e instituciones del Estado, en las que en su totalidad los trabajadores ganan menos de $5 al año. ¿Por qué no? Venezuela no se arregló, la economía no se arregló, los servicios no se arreglaron, el salario no se arregló y Chávez tampoco se arregló porque se murió. Entienda, estimado chavista de a pie, come caja, come gorgojo y pelabolas, el imperio no fue quien dejó a Venezuela sin dinero para pagarle a usted un salario digno. Fue la corrupción estratosférica de sus amos jerarcas chavistas quienes le dicen a usted que tiene que vivir entre la basura mientras ellos viven en mansiones. La mayor trama de corrupción, robo y saqueo rojo chavista ocurrió en la estatal petrolera PDVSA y en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, SUNACRIP, la cual ha dejado más de 100 allanamientos, mientras que las autoridades han detenido otras tramas de corrupción y robo en la Corporación Venezolana de Guayana y en otra empresa estatal, Cartones de Venezuela. Qué raro que en los últimos años no se ha hablado de corrupción en empresas privadas, ¿verdad? Es más, el sector privado es el que está pagando mejores sueldos a pesar de todas las trabas y mecanismos fraudulentos que el régimen impone para operar. Pues los escándalos de corrupción vienen de empresas estatales, lo que significa que los jefes, gerentes y encargados de las mismas son puestos a dedo por el mismo Maduro y sus jerarcas más cercanos. Por lo tanto, Maduro y los demás son eternamente cómplices del robo y desfalco a la nación, porque el robo no es nuevo. No es que los chavistas descubrieron a chavistas robando este año porque sí y nada más. Sencillamente es una lucha interna de intereses, como si una guerra de pandillas callejeras se tratara. Fiscalía de Estados Unidos pide duras penas a testaferros de Chávez. Tal parece que el récord chavista de corrupción incalculable no solo se ha quedado en el país, los récords de robo y desfalco ya son internacionales desde hace años, sino que lo diga Alex Saab. En este caso, está avanzando la causa de los Estados Unidos contra la tesorera y guardaespaldas del que se murió y no va a regresar Chávez. En este juicio, la Fiscalía del país norteamericano ha pedido sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para la ex enfermera chavista y venida tesorera de la nación, Claudia Patricia Díaz Guillén, y de no menos de 19 años y 5 meses de cárcel para su esposo y ex guardaespaldas del finado Chávez, Adrián José Velázquez Figueroa. Esta información ha sido confirmada gracias a los últimos documentos judiciales que son públicos. En el caso de estos dos ciudadanos, si es que se les puede llamar así a estos esperpentos venezolanos, quienes fueron extraditados a los Estados Unidos desde España el año pasado y fueron juzgados ese mismo año en los tribunales de Fort Lauderdale en el sur de la Florida. De acuerdo a las fuentes, podrían recibir sus sentencias este miércoles 19 de abril si no hay otro aplazamiento. El jefe de la sección de fraudes de la Fiscalía General de los Estados Unidos expone las razones por las que, a juicio de Glenn McKenzie, Díaz Guillén y Velázquez Figueroa deberían ser castigados con una sentencia severa por el juez que lleva el caso, William Dimitruleas. El documento de 23 páginas reza en uno de sus apartados lo siguiente: la naturaleza y circunstancias de su participación en un inmenso esquema de lavado y sobornos que involucra más de $1.000 millones en bonos y más de $100 millones en pagos a sobornos merecen una sentencia significativa. A las sentencias de más de 20 años para este par de personajes corruptos y ladrones se les sumaría la confiscación total de sus propiedades, además de la imposición de multas. La enfermera y el guardaespaldas fueron personal de confianza de la mortadela intergaláctica, del expresidente Hugo Chávez. Después de su fallecimiento en el 2013, se radicaron en España, puesto que tienen doble nacionalidad, venezolana-española, en el 2016, alegando que eran perseguidos por el sucesor rojo, Nicolás Maduro. La Fiscalía estadounidense calcula que la pareja de corruptos rojos obtuvieron al menos $136 millones de beneficios como resultado de su participación en un esquema de corrupción basado en el sistema de control de cambios que imperaba en Venezuela hasta hace no menos de 6 años. En diciembre del año pasado, el jurado del juicio halló culpable a la enfermera Díaz de 2 de los 3 cargos que se le imputaban y al guardaespaldas Velázquez culpables de los 3. Al pedir sentencias duras para la pareja, la Fiscalía aclara que han tratado de ignorar, minimizar y distraer la atención sobre lo que hicieron y demostrando una falta de remordimiento por los crímenes que cometieron y el daño causado como resultado de su codicia y abuso de poder. México entrega a las autoridades venezolanas los restos de migrantes fallecidos en incendio. El proceso de repatriación de los migrantes que perdieron la vida en el trágico incendio del centro de detención de migrantes en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, al norte de México, concluyó el pasado domingo 16 de abril. En el traslado de los cuerpos de 7 venezolanos, ha informado
informado el gobierno del estado de Chihuahua. El equipo de Notivinex ha estado al pendiente de esta noticia y recalcando como siempre que el régimen venezolano no ha actuado con celeridad en este lamentable incidente. Esto debido a que los cuerpos de los connacionales venezolanos fueron los últimos en ser reconocidos por las autoridades consulares de Venezuela, en conjunto con las familias de las víctimas. Como es obvio, los familiares no tienen nada de culpa, puesto que estos procedimientos tienen que tramitarlos la embajada. En un avión de la Fuerza Aérea Mexicana fueron trasladados los restos mortales de los venezolanos hasta Ciudad de México, los cuales fueron llevados a Venezuela posteriormente. Según medios locales, a las 8 de la mañana hora local del domingo 16 de abril, las carrozas de la funeraria de la ciudad llegaron escoltadas al aeropuerto Abraham González de Ciudad Juárez. Los féretros de las víctimas fueron subidos al avión, el cual esperaba en la pista principal del aeropuerto. En el mismo viajaron sus familiares y personal de la Cancillería de Venezuela. A través de la coordinadora de las oficinas del Registro Civil en Ciudad Juárez, se ha informado que fueron entregadas 39 de las 40 actas de defunción correspondientes a los migrantes que fallecieron el día del fatídico incendio. La víctima número 40 falleció en Ciudad de México, a donde fue trasladada para atender las severas quemaduras que sufrió tras el siniestro en el centro de detención. Además del doloroso fallecimiento de los 7 connacionales, 5 de ellos resultaron heridos en el incendio. En total, se contabilizaron 12 víctimas venezolanas, casi todos ellos de 20 años de edad y muchos de ellos con hijos. Además, uno de los sobrevivientes, ciudadano venezolano de nombre Jason Daniel Catarí Rivas, de 28 años de edad, es el único extranjero en ser acusado y detenido por la Fiscalía de México por ser presuntamente uno de los causantes del siniestro. En un video que publicamos acerca de este hecho, un testigo y herido del incendio había declarado que Catarí Rivas no era el culpable, indicando que los que iniciaron dicho incendio, según su testimonio, fueron migrantes guatemaltecos y que lamentablemente todos ellos murieron en la tragedia. A continuación se muestran muy respetuosamente los nombres de los nacionales fallecidos, los cuales se encuentran ya en el país para sus respectivos procesos de sepelio. Con esto llegamos al fin del video del día de hoy, no sin antes pedirte nuevamente que si te gustó lo que viste, te informó o al menos te entretuvo, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notivinex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. Sin más, nos vemos en la próxima.